comentaras un poco cómo es enfrentarse, ya no necesariamente en mi novela, sino a una novela que juega con diferentes variantes de un mismo idioma. Eso ya es una pregunta interesante y tentar en general es como casi imposible guardarlo, ¿no? No en el sentido de realmente tener el mismo efecto en el lector alemán que puede tener un lector hispanohablante que puede diferenciar entre los diferentes variantes de español. Entonces, mi política en eso siempre es intentar dar una idiosincrasia a todos los personajes o las voces que aparezcan y bien, como mejor marcar de vez en cuando bien, en vez de intentar imitar y hacerlo de una manera artificial cada vez que aparezca una palabra no sé, del español de México, ponele, intentar salvar algo de la idiosincrasia de esa palabra, de esa jerga, sino donde veo que pueda hacerlo de una manera elegante para marcar un personaje, una voz, lo hago. Para de vez en cuando llamar la atención del lector que, mira, acá hay algo que diferencia este personaje que le da como un cierto trasfondo cultural y sociológico o lo que sea, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una traducción directa de una expresión idiomática. A veces eso podría ser un recurso, ¿no? Quizás una cosa que en alemán no existe, pero se entiende cuando lo traduces, ¿no? A veces he usado este recurso. Aún así, el lector no va a saber que esto especialmente es de México, esto es especialmente de Venezuela o lo que sea, ¿no? Simplemente va a tener una idea general, ¿no? De diversidad del idioma, del lenguaje. Me imagino que con el tema histórico es parecido el recurso. Exacto, es más fácil porque ahí sí puedo recurrir a palabras antiguadas o en desuso del alemán, ¿no? Como en el caso, como tengo que hacer alguna búsqueda quizás, ¿no? Leer literatura de la época o crónicas, como hiciste tú. Te tengo a ti también para preguntar, a ver, muchas veces que estamos colaborando, estaba preguntando cosas, me dice, sí, es una palabra en desuso, sí, es un español antiguo, sí, lo leí en una crónica. Y el gran lujo para mí ahora es no tener que investigar a fondo, sino decir, bueno, lo dejo, después pregunto a Juan. No, y además es que yo creo que hay cosas que casi literalmente no son investigables, porque igual tienes que leer en concreto cierta crónica que yo he leído donde había un uso muy particular de una palabra que a lo mejor solo usaba ese autor, porque claro, pues no tiene el mismo uso del español Jerónimo de Mendieta o Bernal Díaz del Castillo, cada uno tiene sus giros, y yo me lo leí todo, claro, porque el inicio de la novela estaba muy en ese tono, en ese registro. Y al final también juegas tú literalmente con ello, también fuerzas el lenguaje para decir cosas que no dice en realidad. Una cosa que comentábamos el otro día y que para mí es importante es que en realidad la labor del escritor cuando usa registros de otras épocas, por lo menos creo que debería ser así, es un poco parecida a la del traductor. Yo tampoco estoy simplemente usando un español del siglo XVI, porque entonces pues no tendría sentido, ¿no? Un autor del siglo XXI que escribe exactamente como en el XVI no tendría ninguna lógica, sino que más bien tomo ciertas palabras y ciertos giros que den un sabor de época y eso me basta, pero en realidad la mirada y el tono y muchísimos de los desafíos que afronta un narrador están tomados desde el siglo XXI. Pero se trata de dar ese giro que yo creo que es parecido a lo que haces tú, ¿no? Dar ese sabor, aunque en realidad propiamente hablando no estás reconstruyendo el idioma ni estás reconstruyendo el dialecto. Sí, total. Y además, no sé, quizás es parecido, pero tengo la impresión que en la traducción se agrava a veces, es que si lo haces demasiado a menudo, ¿no? Como intentando hacerlo cada vez que lo haces tú, también hacerlo en alemán, al final el texto puede llegar a sonar muy artificial, ¿no? Es mejor para mí, creo que a esa teoría, observación de Brecht, yo lo leí en Max Frisch, ¿no? Donde dice, en un escenario, si quiero
mostrar a alguien rengueando, no lo hago renguear todo el tiempo, porque después lo olvidas, lo hago de vez en cuando como actor, o digo al doctor, hacerlo de vez en cuando así, llama mucho más la atención y da el efecto es mucho más fuerte, puede ser mucho más fuerte si lo haces como puntualmente, sí, que imitando todo el tiempo, ¿no? Pero lo mismo escribiendo. Claro. Supongo, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo es entender que la novela, ya sea traducida o en el original, es un cuerpo orgánico y tiene que responder a las reglas del cuerpo en el idioma. Sí, es decir, claro. si igual en español funciona que ahora haga un chiste, un juego de palabras. A lo mejor no es evidente un juego de palabras justo en ese momento en alemán y ponerlo justo en ese momento lo único que revela es que tú estás viviendo una tiranía a un texto que yo no siento como autor. Sí. Entonces igual es mejor que busques otra ocasión en la que usar ese juego de palabras y Así, que respete el tono, ¿no? O que respete la mirada. Tal cual. Es entender al traductor como creador también de su propio texto, ¿no? Con, Sí, con reglas. el único problema es que tienes que estar a la altura del autor, ¿no? No puedes hacer el chiste, un peor chiste. Ya. Pero sí, lo estoy haciendo también. También para mí un texto es como lo llamo ecología del texto, ¿no? Si tengo en un capítulo o una página, ¿no? Quizás no puedo salvar alguna cosa porque es intraducible, un juego de palabras, y lo hago en otro momento o lo que sea, una cosa estilístico que acá no se puede salvar porque chocan dos palabras en alemán, sonidos que no pueden ser. Lo intento hacer en otra parte para que al final el conjunto tenga el mismo efecto estético que el original. En ese momento la teoría o lo que se enseña, lo que se pide, por lo menos en Alemania, pero que en todo el mundo, es equivalencia estética del efecto, ¿no? Claro. No tanto ser completamente fiel semánticamente al original. Tienes que crear el mismo efecto estético, eso es lo primordial. Sí, yo creo que pasa en todas las traducciones de lenguajes, ¿no? Porque a mí me encanta el cine y lo pienso con las versiones cinematográficas. Cuando veo una versión muy fiel me suelo preocupar. Porque, claro, la novela no trabaja con imágenes, funciona con palabras, puede funcionar con un narrador, se puede permitir, o de hecho funciona con un narrador, se puede permitir más trabajo de ideas discursivas a lo largo de la novela. Y claro, si simplemente la película dice, bueno, pues donde hay narrador pongo una voz en off, donde hay no sé qué tal, las escenas tal cual, lo que sucede es que de repente aquello parece una novela en imágenes, lo cual es malo, porque la novela no está pensada para estar rodada en imágenes. Y suelo preferir cuando la película, el director, se permite ciertas licencias para precisamente llegar a ese mismo efecto. De hecho, un ejemplo que además te conté que fue vital, la propia referencia para la escritura de la novela, me parece que una de las mejores adaptaciones que existen es Apocalypse Now, del Corazón de las Tinieblas, que no respeta ni el siglo, ni el género, ni el continente. Cambia todo. Y sin embargo, es que capta lo que Joseph Conrad quería decir sobre el alma humana y sobre la barbarie, y dices, pues es que es una buena versión, aunque haya cambiado todo lo demás. Obviamente una traducción no se puede permitir tanta libertad como que me cambies me digas, ya no es México, sino que es Tailandia, pues me enfado. Pero sí, en realidad está muy bien que pueda haber esa libertad, yo creo. Cierta. Es como a mí me surge ahora como un tema también interesante en ese contexto. Por un lado tienes esa libertad de decir, bueno, que bueno, puedo usar esa libertad para crear el mismo efecto, ¿no? Yo también soy, como traductor, muy amigo del escritor, ¿no? Intento salvar hasta el detalle sus ideas y sus idiosincrasias y sus obsesiones y todo, ¿no? Incluso sus errores a veces. Mientras un editor o un corrector de la editorial muchas veces está muy por parte de del lector y no sé, la mejor manera de vender el libro. Entonces muchas veces sugiere hacerlo como más, sacar algunos obstáculos de la lectura, ¿no? Como, no, hacerlo un poco más elegante aquí, no sé, esto no se entiende, esto es demasiado, traba un poco el texto, y yo tengo que luchar muchas veces contra decir, no, yo quiero salvar, no sé, el autor es mi mejor amigo en ese momento, entonces lo voy a defender con todo lo que tengo. Ahí es como lo de la libertad, también puedes llegar a ser doble fila, ¿no? Sí, entiendo.
esta idea es cierto de vender el libro, como que todos los originales están en inglés, ¿no? Es decir, que está siempre pensando también, porque claro, en Frankfurt muchos libros en España de otras lenguas se conocen a través del inglés, que es lo que los editores leen, porque los editores no leen alemán, leen inglés. Entonces siempre están esperando el producto que comparan, interesante. Como la inglesa, que tiene una manera de traducir muy diferente. Yo no sé si eso en Alemania pasa también. Bueno, hay más gente que el español, quizá los editores, o tenéis también un poco ese problema de que el propio editor no conoce el original. Entonces ahí siempre, claro, te puede decir eso, hazlo más divertido. Digo, no, es que no es divertido, es original. Entonces, o yo no sé, no, dale más acción, ya ves que no está en el original. Pero en inglés sí, claro, porque en inglés, eso es problema del traductor inglés muchas veces, ¿no? O americano muchas veces. No sé si pasa eso también en Alemania con el español o quizá menos, ¿no? Sí, menos porque lo que pasó en los últimos 20 años, ponele, que cada vez editores saben español, ¿no? Como llegó una generación nueva que ya en el colegio empezaron con primero inglés, después ya español y no francés. Antes era francés, ahora es español. Casi toda la gente con la que trato yo en editoriales saben español. Entonces también pueden leer el original, para empezar. Es como muy poca a menudo. Algún caso como editorial chiquitita que quizás no. Entonces nunca aparece ese problema con la comparación con el inglés. ¿Pero eliges tú los libros? No, para nada. Hay siempre la posibilidad, es también un tema interesante, ¿no? Puedo siempre descubrir, ¿no? Es decir, leí algo que me pareció buenísimo, a ver, míralo, es como lo recomiendo, con la autoridad del traductor literario. No, que sí, algunos editores me aprecian y me dicen, sí, entonces mándamelo, lo voy a mirar. Muchas veces no tengo mucho tiempo para hacerlo en realidad, pero antes sí lo hacía más cuando necesitaba también trabajo, entonces es un recurso también para llegar a tener trabajo, porque ahí son muy leales los editores, ¿no? Si yo presento un libro y les gusta, lo compran y lo quieren traducir, normalmente me dan la traducción también. No es que, ay, gracias por la recomendación, pero tenemos ya otro traductor amigo que lo va a hacer. No, así que... Y si no, en general me llaman, ¿no? Como, sí, tengo ese proyecto, te interesa, te mando el libro, léelo, después te decidís si te interesa. ¿Y Juan te llegó así? ¿Cómo? ¿Tú descubriste tú pediste a Juan o ya? No, ahí me llega, no me llega. Claro, porque además es la primera vez que trabajamos juntos, los otros dos libros los tradujo un autor de la editorial, Stephen Uli, que también es traductor del español, y así fue, ¿no? En algún momento del proceso, sí. Pero no sé porque él no quiso, no tenía tiempo. Tiempo. O sea, él me comentó que es que tenía que trabajar en su propio manuscrito, que estaba muy agobiado, que eran 400 páginas, y que a lo mejor frenaba un poco. Este también va a tener 500 páginas. Sí, a eso me refería, por eso que era como que este ya no lo vio como... Sí. Entonces, me acuerdo, en algún momento, como ser traductor literario me apasiona y es como como dije antes, una elección muy consciente, pero también desgasta después del tiempo, ¿no? Porque tienes que trabajar mucho para ganar lo suficiente para estar más o menos bien en la vida. Entonces después siempre tuve épocas en que dije, no, tengo que hacer otra cosa también, que me trae más plata como... Sí, así en todo el mundo me parece con los traductores. Y se me ocurrió montar una agencia literaria, porque había viajado a Buenos Aires la primera vez y me di cuenta que había joyas sin descubrir ahí, ¿no? Entonces pregunté, me dijeron, no, mira, este autor, y me di cuenta que no estaba traducido. Y en algún momento pensé, bueno, si ofrezco esto a editoriales para conseguir el trabajo de traductor, ¿por qué no ofrecer y ganar ya con la venta de los derechos?
Así que lo monté, me fue bien. ¿Con qué autores trabajaste? Pablo Ramos, que es un autor de argentino, después una saga, también cosas que me iban a traer dinero, ¿no? Como sí, claro. una saga de literatura, no de ciencia ficción, pero mitológica, fantástica, de Liliana Bodoc. Y después algunos libros también de no ficción sobre el matriarcado en Nepal, de un autor que se llama Ricardo Kohler. Y entonces cuando compraron los derechos también muchas veces metieron la traducción. Entonces eso fue un caso de yo descubriendo, presentando, lo compraron los derechos y con la excepción de algunos editores que no querían mezclar, ¿no? Lo de me vende el libro y le pongo no sé, le doy trabajo como traductor. La mayoría me dio la traducción igual porque dijeron, bueno, no voy a hacer peor traducción solo porque, o casi lo contrario, ¿no? Me voy a esforzar más incluso, porque son mis autores de la agencia. Después la dejé porque era un trabajo bestial. Mucho o sea, trabajo. La gente, y si como una agencia pequeña es muy difícil de mantener, ¿no? Porque cuando tienen éxito es como en el fútbol, van del club más chiquito al club más grande después. Y es un poco frustrante, ¿no? Al final fue muy buena experiencia, pero la dejé y me dediqué con muchas ganas renovadas a la traducción. Es que las agencias es un trabajo ímprobo. Yo veo a mi agente y es que no para, ¿no? Está Exacto. permanentemente. Y con labores además muy burocráticas a menudo. ¿Hay más preguntas o si no pregunto yo a ustedes? Porque, bueno, obviamente escribir es un proceso muy artístico, pero me interesaría saber si, porque como lo veo yo, traducir especialmente novelas de esa manera también es un proceso, bueno, artístico también, de una manera u otra. Entonces, también vienen esos momentos, si trabajáis juntos, donde dos vistas artísticas de la misma novela como coinciden o se meten un poco. ¿Lo peleamos una vez? No, todavía no nos hemos peleado. Llegará. Claro, a ver, pasa una cosa en eso, es que sí es cierto que puede haber dos visiones y que podría enriquecer la una a la otra, pero por desgracia, cuando estás siendo traducido, tu proceso artístico como escritor ya ha terminado. Por lo tanto, ese enriquecimiento solo me llega a posteriori y ya es inaplicable al texto. Pero sí es muy interesante porque tienes una visión, o sea, probablemente no vas a tener nunca un lector tan atento como un traductor. Y te lo comentaba, que de hecho una traductora de otra novela mía se dio cuenta de un error de sentido que había pasado desapercibido a todo el mundo en el idioma original y ella se dio cuenta de que había algo ahí que no tenía sentido. Al mismo tiempo, claro, pues el traductor hace preguntas de ambigüedades que son propias de tu idioma. Que lo hablábamos justo antes de venir, ¿no? En este caso habíamos tenido una cuestión por un momento de mi novela que usaba la palabra alimaña, se comparaba una persona con una alimaña. Matías quería saber qué animal era. Yo digo, ninguno y todos los animales nocivos en un sentido vago y abstracto son ese animal. Pero claro, a Matías lo que le interesaba es, dado que no existe esa palabra en alemán, si lo he entendido bien, me decía, pero lobo, tal, ¿qué tipo de animal pongo? Y claro, esa indeterminación en mi caso funcionaba. Sí. Pero deja de funcionar cuando se traduce. Y me hace reflexionar a mí mismo sobre ambigüedades de mi idioma. Digo, vale, yo es exactamente qué animal querría aquí. Y de pronto surge una pregunta muy interesante al respecto. Alimaña, como sois alemanes, no conocéis la palabra alimaña. Ah, ya, claro, sí. Sí, es como, son animales generalmente asociados al bosque, que son nocivos para el ganado y no suelen ser muy terroríficos, es decir, no dirías que una alimaña es un oso que te puede matar,
pero una comadreja o un zorro o un lobo que te mata a la oveja sí sería un animal. Entonces, ¿qué es ese animal? Bueno, pongo un elemento muy preciso porque acabamos de discutirlo, pero la cuestión es que si te enriquece, si te permite ver el texto de otra manera. También la cuestión rítmica, a veces te preguntan ¿por qué has puesto aquí este sinónimo? Y a lo mejor me doy cuenta de que solo lo he puesto por ritmo, porque crea una música, y esa música era importante para el texto. Que esa es otra pregunta que siempre me surge, ¿no? En la traducción. ¿Cómo hace el traductor para respetar ritmos y eliminar cacofonías? Una cosa que me concentro mucho es que una palabra no rime con otra, que un sonido no se repita en la literación si no es por algún motivo muy preciso. Y claro, siempre me pregunto, claro, todas estas elecciones que yo hago, a lo mejor para el traductor, no sé, como que en cierto modo el traductor tiene que volver a hacer el trabajo de pensar ¿por qué habrá usado esa palabra? Y a lo mejor solo la he usado porque no rimaba con la otra y había una mejor. Entonces, no sé, se da un proceso interesante, pero yo creo que, claro, la diferencia es que a mí sí a él sí le afecta al texto el diálogo conmigo porque lo puede corregir y a mí no, por desgracia. no puedo aplicarlo. A veces, solo dicho de paso, ¿no? A veces me pasó que, no sé, vi junto quizás con el corrector del texto que había, no sé, como un error narrativo, ponerle, ¿no? Faltaba, no sé, poner una descripción porque si no se entendía muy bien la ubicación. Hay no sé, un desliz del autor quizás, sí. ¿No? Y a veces cuando, no me acuerdo qué autor fue, pero lo comenté al autor y me dice, uy, Dios mío, sí, claro, espera, por teléfono. Te voy a decir qué frase vas a poner, mira. Y estaba así escribiendo dos frases que insertaba en el libro para mejorarlo, ¿no? Como, claro. Hay como se llama, para la siguiente edición, ¿no? Sería entonces. Claro, para la siguiente sí podría ser. Igual el tema del ritmo es un tema que me obsesiona, ¿no? Porque para mí ese ritmo y, no sé, musicalidad y todo esto es como un tema, no sé, como casi fundamental estético de la traducción, ¿no? Cuando empecé a traducir tenía un poco otra postura, porque lo comentamos el otro día. Yo aprendí o me inicié en la traducción literaria a través de algunos talleres que surgían en esa época, y en esos talleres aparecía siempre casi un editor de Surkamp. Y este editor de Surkamp era de no sé, que para él algunos autores y textos eran casi la Biblia, ¿no? Como era exegesis del texto, ¿no? Para él lo semántico era lo más importante. Quería salvar como sea, como exactamente el significado de tal palabra y bueno, eso fue su postura, ¿no? Había que mirar con lupa a fondo todos los vericuetos semánticos que había en el texto. Y entonces las traducciones que salen de esa postura muchas veces son muy precisos, muy fieles al original en cuanto a lo semántico, pero muy malos en cuanto al ritmo. Pero no lo había entendido en esa época, estaba empezando, ¿no? Después de unos años en la profesión, participé en un libro de cuentos, una antología, ¿no? Literatura de Latinoamérica. Y ahí muchos de mis colegas participaban también, ¿no? Cada uno 2 cuentos. Y eran como 20 cuentos, ponen. Y empecé a leer y pensé, este cuento me gusta, pero estoy escuchando todavía el español. Es como son las expresiones que casi estoy esperando que estén ahí. No había casi pensando, ahí el autor seguro que puso tal verbo, seguro que puso tal expresión. Entonces estaba bien el texto, pero no sé, no hubo impacto estético, no me llegaba el texto, ¿no? Entonces era como, yo pongo lo semántico, entonces de alguna manera quiero encajarlo rítmicamente y no sé, pero claramente lo más importante era lo semántico.
pensé, bueno, es una manera de traducir, ¿no? Es como, soy fiel al texto, pero me quita un poco placer. Y después llegué a un colega que no conocía en ese momento, un traductor, ¿no? Que de repente leo un cuento que me parece fantástico, como todo cerraba, ¿no? Me llegaba un texto donde no había falso tono, no había falso ritmo, era como casi como si fuera escrito en alemán. Y pensé, wow, eso es otro efecto, eso es otro efecto. Entonces, a partir de ahí empecé a cambiar mi manera de traducir. Pero ¿cómo cambiarlo? Si estás acostumbrado a investigar el texto, lo semántico, después intentar salvarlo, ahí no llegas a este tipo de, no sé, a la altura del autor en cuanto a recursos estéticos. Lo que hice, y eso compagina con mi personalidad, es cuando traduje, muchas veces intenté no investigar a fondo y atentar las palabras, sino más bien un poco una niebla de semántica, y ahí como ponerle volar, empezar a volar, ¿no? Como dejar, no sé, que me fluyera desde el alemán, más ya en la primera versión, ¿no? Y lo que observé era que se me ocurren otras expresiones que no están en el diccionario, no se te ocurren cuando miras las palabras, sino se te ocurren porque estás con el ADN del texto y de repente es un proceso creativo de ¡boom! Se te surge una expresión que es esta es. Nunca habías llegado a esa expresión simplemente mirando diccionarios o... Hay un precio también en eso. A veces, como estaba muy contento con algunas expresiones y a veces era demasiado como en algunas partes de la frase o del texto no llegué a la altura, hice como no sé qué me pasaba, pero no estaba contento semánticamente, ¿no? Entonces fue todo un proceso para aceptar eso, volver después al texto y corregir las cosas que no me habían salido bien, pero realmente contento con la decisión de que habían surgido expresiones que eran mucho mejores con ese método de traducir, y al final pude como levantar un poco lo que me había salido mal, un poco levantarlo un poco más a la altura estética, pero tener algunas joyas que me habían ocurrido a base de la otra manera de traducir. Yo tengo una pregunta. Sí. Este tipo de decisiones artísticas que tú en tu momento tienes que tomar, ¿no? ¿Tienen que ser aprobadas por él en este caso? ¿O las hablando mientras tú tomas la decisión antes de seguir con el texto? ¿O es más bien que tú, bueno, tomas estas decisiones y luego hay una vez cuando habláis y luego tú quizás modificarlo, adaptarlo? ¿O cómo es el proceso, digamos? No llegamos a ese nivel de discusión, de charla, porque... Bueno, discusión suena muy fuerte, o sea, vale. Sí, lo que sea, un intercambio, porque también se supone un poco que él sepa alemán, ¿no? Para como realmente opinar en eso. Es que, sí, yo creo que no sería del todo provechoso el diálogo ahí, porque a mí me falta información para saber si esto está bien o no. Es decir, yo confío en él, pero... Claro, porque realmente... Ahora menos. Ahora menos, ya. Que hace que eso es revolucionario, ya... Pero claro, que realmente... O sea, yo sí por personalidad tiendo a pensar que mis mejores traductores serán aquellos que se tomen libertades desde su idioma, eso lo tengo claro. ¿Qué tipo de libertades? No lo sé. Pero yo sí creo que se trata... me ha gustado mucho lo que has dicho ahora, ¿no? Se trata de pensar desde su idioma y se trata de que funcione orgánicamente en alemán. No soy nada purista con respetar hasta todos los elementos, porque yo escribo desde un corsé, que es el español, y él escribe desde otro, que es el alemán, y entiendo que hay cosas que necesariamente serán de otro modo, y por lo tanto, claro, él me podría preguntar, ¿no? Pero yo siempre le diría que bien. Pero entonces esa parte de la amistad que mencionaba al principio, yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, realmente tener esa cercanía de las personas para que te den un tipo de confianza
Claro. Sí. Pero vamos, si no conoces el idioma, inevitablemente es así. O sea, inevitablemente hay un paso en el que dices, bueno, y yo soy muy confiado en eso, digo, bueno, pues adelante con ello, vamos a ver. También es verdad que nosotros tenemos la suerte de estar trabajando juntos, pero en realidad, lo comentaba el otro día, yo tengo varios traductores de varios idiomas de los que no sé ni el nombre, jamás me escribieron, ni una línea. El libro salió publicado y como mucho se me invita a un acto o a una gira en el país, pero yo no llego a conocer jamás a mi traductor o traductor. Entonces ya es un lujo poder contar con él, que me pregunte, que me cuente, hacerle preguntas yo de ¿cómo has salvado esto? Sí, claro, eso es lo que yo me imaginaba como trabajo mismo, ¿no? Sí. Igual. Bien, pero bueno, quizás no hay tiempo para eso. O sea, debería verlo, yo creo, ¿eh? Para hablar ciertas cosas, Sí. pero por desgracia no. Pero sí agradezco mucho además que te fijes mucho en la cuestión rítmica, porque esa es otra cuestión que me parece importante. Uno puede tener una norma para traducir, pero también es verdad que cada autor es un mundo y a lo mejor cierta forma de traducción debería cambiar, ¿no? Porque yo entiendo que hay autores, yo lo veo en español, ¿no? Yo veo autores que claramente no tienen mucho interés en el ritmo, o no tienen mucho interés en la música. Entonces, respetar cierta cadencia cuando en el idioma original el autor no está muy interesado, pues supongo que en esos casos tiendas más a lo semántico, porque es donde el autor está poniendo el acento. Pero es que en el caso concreto mío, para mí la música lo es todo. O sea, yo en eso soy muy de la escuela de Flaubert, ¿no? Me leo los textos en voz alta cuando escribo. Que es una cosa, por cierto, que hay muchos autores que no recomiendan. Yo sí lo recomiendo. Yo sí tengo... No lo sé, pero hay autores que me dicen que no es positivo porque al fin y al cabo la escritura es discursiva, pero que ya no leemos en voz alta y que por lo tanto que es un síntoma de algo antiguo. Yo no lo creo. A mí eso se me ha dicho, sí. Yo leo a Borges, leo a Cortázar, leo a Rulfo y veo una música. Y me gusta tener mi propia música y la trabajo, y cuando leo un texto en voz alta mío, y si no resiste bien la oralidad, lo cambio. O sea, si hay algo ahí que digo no me suena bien, otra cosa es que lo logre o no, pero mi intención es esa. Entonces me encanta que te fijes en ello, porque es que realmente es una parte muy importante de mi texto, o de mis textos. Que son cuatro residuos, que es un subsentido que mencionas de dormir, que es que no has dormido lo suficiente, pero son cuatro residuos. O sea, he venido mal dormido, o sea, no mal dormido, sino no lo suficientemente dormido, ¿no? Entonces, y además no se puede usar como adverbio, ¿no? Entonces, claro, en alemán, eso nos cuesta un montón enseñarlo, como cuando enseñas lengua alemana, siempre lo más difícil, que si el verbo es separable, lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, estructuralmente. Pero claro, luego en alemán tú tienes cuatro sílabas que te funcionan a lo mejor en un poema o en lo que sea estupendo, y entonces estás diciendo muchísima información, pero en realidad le estás diciendo como muy comprimida y de una manera neutra, porque no estás diciendo cansado, abatido, que tienes sueño, o sea, simplemente que no has dormido lo suficiente, bueno, y de ahí el resto dedúcelo. El alemán es como súper restrictivo y aséptico. Entonces, a mí lo que me cuesta mucho, que es muy difícil enseñar en alemán, entonces, claro, los alumnos se empeñan en cómo lo traduzco y eso qué significa, ¿no? Y qué significa no sé qué. Pero a ellos cuesta mucho cuando lo tenéis que traducir, pero cuando lo tenéis que aprender. Entonces, bueno, tú aprendes cómo está hecho el Lego, luego lo descompones y lo vuelves a montar, ¿no? Entonces, lo que es difícil ahí, por ejemplo, es que se te va el ritmo en español completamente, porque tienes que meter una morcilla enorme o tienes que añadir una valoración como cansado o algo así, que ya es valorativo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, a mí lo que más difícil me parece de traducir del alemán son esos adjetivos, esos adverbios. Entonces te quería preguntar, ¿qué es para ti lo más difícil del español? Sí. Y luego la pregunta de la Juan para después, en el alemán español también desde el punto de vista del filólogo, ¿cómo te enfrentas o cómo haces con el comentario? Porque aquí tenemos muchos alumnos que han escrito trabajos de fin de grado, de fin de máster, sobre ti, aparte de las reseñas, críticas o algo así. Entonces, ¿cómo es esa cosa de saberte estudiado o saberte analizado? O sea, no sé si te influye o no te influye, o paso, o descubres cosas que no se te habrían ocurrido, etcétera, o no sé, son dos cosas muy, muy distintas, pero bueno, creo que sí que es lo que también es, efectivamente, muchas veces enseñamos aquí y nunca tenemos la ocasión de verlo en la realidad, ¿no? Sino que siempre lo tenemos ahí como
como en abstracto. Nosotros nos dedicamos aquí al comentario de texto, pero ¿cómo se siente el autor? De repente es ahí objeto de un TFG, ¿no? Sí, bueno, para mí es interesante, para mí también, te voy a quizás incluso preguntar un poquito más sobre ese tema, ¿no? Me interesa mucho cómo qué aparece de problema del alemán al español, ¿no? Porque también por aprender algo de ahí. Para mí, un tema que siempre surge es el tema de los adjetivos. Adjetivos. Sí, porque el español viene un poco más de la retórica, que entonces es como, no sé, siglo de oro, es como tener la estructura para poner dos adjetivos delante, uno atrás del subjuntivo, ya tiene tres adjetivos y suena bien en español si el ritmo está bien. Entonces, pero en alemán es terrible, tres adjetivos delante del sustantivo, no sé, no da. Ya dos son un poco durosos, pero tres imposible. Entonces tienes que encontrar una solución, ¿no? Para muchas veces, no sé, intento como poner un adjetivo dentro del sustantivo. Compuesto, ¿no? Hacerlo, no compuesto, sino si pongo mujer bella, pongo en alemán belleza. Entonces puedo como sacar un adjetivo ya. Y así un poco, ¿no? Sí, a veces incluso lo saco, perdona, pero si rítmicamente si es fatal y no añade, muchas veces, él no, pero he encontrado veces que los autores eran esclavos de esa estructura, de dos adjetivos delante, juntados con un i, ¿no? La bella y generosa, ¿no? Y a veces ponen el adjetivo simplemente porque le piensan que tienen que poner dos. Porque es así y suena bien y no lo piensan mucho. Y el segundo adjetivo muchas veces no añade mucho a la imagen, lo que quiere expresar. Entonces, tacho uno. Digo, no, este no, el otro sí, porque si no, destruyo tanto el placer de la lectura que no, ese precio es demasiado alto. Y bueno, y esto es como un tema que siempre... Y la otra cosa también interesante, el alemán, a veces como lo percibo como un idioma muy infantil, en el sentido de... es todo muy concreto, begreifen, ¿no? Es como en el begreifen, pero es una cosa concreta que también expresa una cosa abstracta. Y hay una tendencia en alemán de tener que hacer las cosas concretas, como ápticas, ¿no? Y entonces tengo que precisar muchas veces algo que en español se puede dejar un poco al aire, tengo que tomar una decisión y decir, ¿qué pongo? Alemania sería un ejemplo, ¿no? No puedo dejarlo así en el aire, algún animalito del bosque, sino tengo que elegir, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Sí. Y en alemán es un problema, no es tanto, no es nada, pero sí, exacto, hay, en español hay, bueno, hay que, no sé, es como demasiado, demasiado abstracto para el alemán, no sé, como suena mal incluso, ¿no? Porque hay que concretizar, existe o no sé, o tienes que llegar a otra selección de palabras. Con eso quizás. Y una cosa que también son detalles, pero son pesas, ¿no? El que español casi desaparece, se usa tan a menudo porque empiezan la fase pienso que van, casi no se escucha más. El das alemán se escucha, entonces si se repite muy a menudo, es como te salte, te hace como tropezar con un texto, ¿no? Cuando lees esto. Entonces, tienes que hacerlo desaparecer a veces, tienes que cambiar toda la estructura para que no haya tanto tas. Y en español, los autores muchas veces no se dan cuenta que está ahí en el texto. Porque desaparece, no se percibe. Son esas cosas que parecen nimias, pero a lo largo del texto te pueden
no sé, es una locura. Llegas a, uy, no, ¿cómo hago para que no suene mal el das todo el tiempo? ¿No? Bueno, y respecto a lo que me preguntabas, bueno, obviamente me interesa mucho por varios motivos. Por un lado, bueno, yo estuve muy tentado de hacer carrera académica, finalmente no la hice, pero es un mundo y un acercamiento que me interesa muchísimo. Y no la hice fundamentalmente por cuestiones económicas, porque no lo vi muy claro y busqué otras alternativas, pero por otro lado yo mismo soy docente, entonces tengo un acercamiento muy reflexivo a la literatura y claro, es maravilloso ver que alguien tiene ese mismo acercamiento hacia tu obra. Al mismo tiempo yo soy un escritor muy planificado y muy analítico, entonces el trabajo crítico de otros ayuda a saber qué es lo que estás diciendo y lo tengo muy en cuenta. Y además sucede que, bueno, no soy para nada ese tipo de autor que tiene una idea X y quiere transmitirla de manera exacta y que se ofende o se siente defraudado si en lugar de X se escuchó Y. Hombre, si se escucha lo contrario de lo que he dicho, pienso que alguien ha tenido un problema ahí, o yo o el lector, y intento reflexionar de quién es la culpa, y a veces es tuya y a veces es del lector. Pero me interesa mucho toda la suma de interpretaciones que se producen en un texto. Uno de mis cuentos favoritos es Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, que habla de esto, ¿no? De cómo un mismo texto genera cosas diferentes en siglos diferentes, y por lo tanto no le veo en eso ninguna merma, al contrario, un buen texto es ese texto que genera mucha multiplicidad de lecturas y me encanta pensar que los míos puedan generar eso. Entonces me interesa muchísimo y en algunos casos me he enterado porque he tenido contacto con la persona, en otros no, a veces me han dicho, pues alguien ha hecho, y yo, pues estupendo. Ahora en enero María Luisa, no recuerdo el apellido, que va a defender una tesis donde estoy con muy buena compañía. ¿Con quién era? Con Úrsula K. Le Guin y con Kurt Vonnegut. Entonces es como, pues fabuloso, iré a la defensa ahí con pompones a animar. Y nada, muy contento, la verdad, de todos esos trabajos y los leo siempre con muchísima atención. Sí, y no te echa, o sea, bueno, a mí, por ejemplo, siempre sé que a los traductores nos encanta escribir, o sea, me encanta escribir, pero me encanta que el texto ya me lo haya dado otro, o sea, yo no sabía ni contar, por así decirlo. Entonces, el hecho de haber estudiado teoría de la literatura, precisamente, o sea, yo he hecho tanto comentario de texto que cualquier cosa que escribo me parece muy mal, o sea, se me cae, porque entre lo que he traducido y lo que he analizado de otros autores, digo, bueno, yo aquí voy a dedicarme a solamente y nada. Entonces, no sé, Alicia, particularmente, o cómo te lanzaste, o yo qué sé, cómo encuentras tus temas, o cómo te abres el camino, justo a pesar de la carrera académica, porque sí. hasta qué punto eso nos entorpece, ¿no? O como que ya es como ser mago enseñando el truco, entonces claro, yo ya veo el truco, entonces yo no soy capaz de hacerlo, porque lo veo mucho, entonces no sé cómo, bueno, a lo mejor falta de genio, obviamente, pero a veces eso, como el saber de los trucos, ¿cómo te ayuda o cómo consigues olvidarlo y crear? Yo tuve una ventaja y es muy poco pintoresco contarlo así, porque muchos escritores veo en entrevistas que te cuentan, no, yo descubrí que quería ser escritor a los 30 años, o no sé qué. Yo desde que tengo recuerdo, desde antes de saber escribir, yo quería ser escritor. Quería ser escritor y paleontólogo, eran las dos cosas que quería ser en el mundo. Entonces, pero desde que tenía 3 años. Entonces, como soy muy obsesivo, por otro lado, toda mi vida ha ido dirigida, he ido siempre pensando en los mejores pasos para llegar a ser escritor. Entonces, yo vivía en Santander y no había una carrera para escribir. Para empezar, filologías no hay en Santander. Pero al mismo tiempo conocí a una chica que había estudiado filología y me decía que allí de aprender a escribir pues no era tan evidente la relación. Entonces, como me interesaba mucho la historia como temas, pues me lancé a escribir historia. Pero mi idea no era tanto investigar como de aquí saco temas. Luego me metí en filosofía y mi idea no era ser filósofo, mi idea es que generalmente reflexiono mi mirada es muy filosófica, digo, pues me va a venir bien.
Luego me metí en teoría de la literatura, era así, o sea que todos los pasos han ido en esa dirección. En algún momento estuve tentado por la academia, me interesaba desde luego, pero sobre todo porque yo lo que pensaba es, necesito un trabajo, necesito comer. Cuando tenga esto, y quiero tener un trabajo que me dé el mayor tiempo posible para escribir y que me faculte lo más posible para escribir mejor. Entonces estuve muy tentado, pero yo iba a hacer la investigación desde historia, ya tenía director de tesis, ya estaba todo claro. Pero fue el año que subieron las tasas universitarias y de repente decir, vale, pago 1.500 euros para ver si me dan una beca de 4 años, me parecía razonable, pero de repente pagar 5.000 o no sé cuánto era, de repente es que ya no salía tan a cuenta, era como una apuesta que ya era un poco riesgosa. Digo, bueno, puedo ganar 40.000 euros, pero puedo perder 5.000. Entonces dije, pues no. Y me metí en el mundo de los talleres literarios, que es a lo que me dedico, y que por cierto ha sido extremadamente útil. Sobre todo porque yo entiendo eso que se dice de conocer el truco, claro, en cierto modo limita, pero a mí no me sucede. A mí lo que me sucede es que me interesa mucho aprender todas las destrezas posibles y luego intento olvidarlas. Es decir, intento tenerlas muy claras, pero al escribir no pienso en eso. Pienso en eso al releer. Y creo que hay que releer desde ese lugar. Hay gente que es muy visceral y muy intuitiva y funciona muy bien desde esa intuición. Yo no, la verdad. También es que tiendo a pensar que la intuición es experiencia olvidada. Es decir, cuando uno dice, soy muy intuitivo, bueno, es que en algún momento has visto cosas que has olvidado quizás, pero en cierto modo has interiorizado un esquema, una estructura. Entonces, a mí me ayuda muchísimo, pero yo es que también soy muy analítico, muy planificado, pues eso, es que tengo también mente muy académica. Pero luego eres capaz de olvidarlo, que el problema es que se queda así, tío, Sí. No, o sea, es muy duro. No sabría decir cómo sucede en realidad, pero sí, no sé, creo que hay una pasión tan fuerte por contar determinadas historias y por unas, no sé, como para mí, la propia experiencia de escritura es muy emocional. Curiosamente, porque mis textos luego no son tan emocionales, pero para mí es muy emocional la escritura, entonces puedo olvidarlo porque en cierto modo me dejo arrastrar por una corriente, por un sentimiento, no sé muy bien cómo denominarlo, en el que me es fácil hacer eso. Pero vamos, que no ha sido tanto que yo estaba en el mundo académico y me sentí tentado por la escritura, fue exactamente al revés en realidad. Yo estuve aquí y de hecho me gustaban las asignaturas que sentía que me ayudaban a escribir y las que no me interesaban menos. Ese fue un poco mi acercamiento. ¿Creéis que para traducir literatura tiene que buscar el género que vas a traducir? ¿A mí? Sí. El género. Es que en general los traductores en Alemania por lo menos tienen como el peligro de estar en un cierto cajón, ¿no? Cuando traduces, por ejemplo, género ciencia ficción, siempre te llega, no sé, trabajo de traducir ciencia de ficción. Cuando tienes fama de traducir los autores más complejos y complicados que, no sé, te mereces compasión, no ganas nada de dinero, pero bueno, tú eres la persona indicada, siempre te llega como lo más difícil que hay en el mercado, y así un poco, ¿no? Es muy difícil salir de esto, por lo cual nunca llegué a, por ejemplo, a preguntarme si quiero traducir un cierto género. Policiales es un poco lo mismo. Policiales es un mercado muy grande, no sé, 60, no sé cuánto por ciento, pero mucho. En Alemania, una obsesión que, por cierto, no entiendo. A mí me gustan, pero tanto, no sé. De vez en cuando llegué a hacerlo y me vino bien porque es más fácil. Entonces, de vez en cuando tengo un respiro y llegar a traducir, wow, 15 páginas al día, por lo menos primera versión. Fantástico, ¿no? Por fin gano algo con esto. Pero después me aburre también, porque no hay desafío, ¿no? Es como un poco mecánico, y al final así hago como intento hacer como una mezcla sana para mí entre género más fácil de traducir. No digo que policiales siempre son fáciles, ¿no? Como algunos son desafíos grandes, pero el promedio,
no es tanto desafío. Y no elijo géneros, es lo que llega, lo miro, si me gusta cada libro individualmente, muy pocas veces digo que no, porque tampoco tengo tanto trabajo para poder decir que no me llegan cada mes 3 ofertas de traducción y digo, a ver, me llega a veces tengo que negar porque no tengo tiempo, muy pocas veces niego porque no me gusta. Yo tengo otra cosa, porque ya hemos hablado mucho de la manera de escribir casi espontáneamente, como muy intuitiva, pero también muy analítica, como tú has dicho. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda hasta que escribáis la primera frase, el primer párrafo, que al final se queda más o menos así? Porque, bueno, me imagino muchísima gente que simplemente empieza a escribir y después tiene este esquema y se cambia mucho, pero bueno, como tú has dicho, que para ti siempre es importante tener la idea que un esquema, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda eso? O sea, varía muchísimo dependiendo del creador. Yo diría que fundamentalmente hay dos sistemas bueno, el espectro es muy grande, pero dos claras visiones, que es una, la visión radical sería escribo rapidísimo sin saber a dónde voy, que es lo que llamamos escribir con brújula, y generalmente sale un primer borrador rapidísimo y luego te toca muchos meses de reescritura. O bien el esquema extremo que yo represento, que es al contrario, soy muy restringido, muy reprimido ese momento de empezar a escribir, porque estoy documentándome, estoy leyendo, estoy pensando, a lo mejor escribo 3 o 4 frases buscando el tono del personaje, leo muchos libros pensando de todos estos narradores cuál se parece más a aquello que estoy yo rumiando. Entonces yo puedo estar en un proceso así 1 año sin escribir realmente, y luego escribo otro año, más o menos. 1 año, año y medio. Por ejemplo, ni siquiera Los Muertos, creo que fueron 15 meses de escritura, pero es que venía de 1 año de documentación y la idea se me había ocurrido años atrás, ¿eh? O sea, cuando digo documentación no hablo simplemente de dejarlo ahí, sino trabajar activamente en el libro, que para mí me vi todas las películas posibles que trataran el tema, me leí libros de todo tipo, hice entrevistas y todavía, digamos que estás confiando en que en algún momento todo eso tome forma, pero todavía no sabes cómo. Y la ventaja es que al principio me agobiaba ese momento y sentía, no debe de ser el proyecto si no me lanzo a escribir, pero ahora he aprendido que acaba ocurriendo. Entonces voy tranquilo, estoy ahí y acaba llegando. Pero claro, luego la desventaja de este proceso es que es muy frustrante al inicio, porque es que estás escribiendo y yo siempre digo que sí, pero en realidad dicen, ¿cuánto llevas? 0, no llevo nada. También tiene que ver con que yo soy muy inseguro y de hecho cuando me lanzo a escribir nunca escribo en orden. Escribo las novelas desordenadas completamente, como en un puzzle. Entonces, por ejemplo, ni siquiera Los Muertos empecé por el capítulo 5. Sabía que previamente pasaban cosas, más o menos qué, y luego pasé al último, luego me fui a la mitad, y siempre el inicio es lo último que escribo. Como que necesito saber todo lo demás para entonces decir, vale, entonces, ¿cómo entra el personaje aquí? Cuando ya sé todo el camino. Y esto llegué porque al principio escribía en orden y no terminaba nada. Porque soy muy inseguro, siempre llego a momentos que no sé, entonces llegaba a la página 10 y era, vale, ¿estos son hermanos o son primos? No lo sé, paro la novela. Horror. En cambio era como, vale, pues no lo sé, pero voy a contar la escena del desierto, que la tengo clara, pues en el desierto va a pasar esto, pues lo voy a contar. Y digamos que esas decisiones que tomas en los capítulos te van respondiendo. Bueno, pues parece que son pareja, no primos, porque aquí ha pasado esto. Pues ya está. Voy atrás y digo, bien, pues ya sé de dónde viene esto. Pero hay gente que hace exactamente lo contrario. Tengo varios colegas de profesión que pueden escribir una novela en 4 o 5 meses y luego se paran 1 año de dar vueltas. Yo apenas reescribo, sin embargo, porque como ya tengo todo ese trabajo previo, y
no sé, para la traducción, ¿cómo es esto del tienes que llegar a dar con el tono, ¿no? Pero ahora que comentas lo del tú, pues eso, ¿no? Me acuerdo de Simi, ¿no? Que tiene fama, ¿no? Yo Simi, ¿no? De encerrarse en la habitación 2 semanas con mucho whisky y escribir. Y salió la novela, 2 semanas. Para mí es diferente, obviamente, ¿no? Porque ya tengo un texto. Pero lo del comienzo también es como un tema, ¿no? Porque cuando empiezo a traducir, antes analizaba más el texto, ¿no? Leía, pensaba cosas, pam, pam. Ahora confío más en que me va a llegar. Empiezo a traducir, con cada frase que traduzco, es como un sistema, el sistema intuitivo de lo que hablabas, se pone en marcha, no está ahí desde el primer momento, necesito input. Y más que input analítico, input práctico de problemas que me surgen en la traducción. Voy traduciendo 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas y tengo cada vez más como una visión más compleja y más clara. Es como una imagen que se va aclarando y de repente me doy cuenta de que empieza a fluir sin pensar demasiado, porque todas las informaciones están como, las voces están ahí. Desgraciadamente tiene un precio de esta manera, es que con las primeras por lo menos 50 páginas son horribles muchas veces. Después tengo que volver y pienso, ¿qué hice acá? No, es terrible, no puedo. Y no me gusta además, ¿no? Volver en ese momento y encontrarme con un texto fatal, es como un ataque a mi autoestima. Y a veces incluso me doy cuenta que necesito 100 páginas, que había necesitado 100 páginas y no 50, que realmente el punto donde realmente tenga la impresión, esto es el tono, esto es ahora, wow, después de 100. A veces llega antes y a veces, no sé, estoy inspirado, depende también un poco de mi situación personal, estoy depre, estoy alegre, tengo ganas, no tengo ganas. A veces me sale como leo y casi cambio nada, no al principio, ¿no? Después. Y pienso, wow, esto de alguna manera salió así y perfecto. Y a veces toda la novela es como, no sé, trabajar en el huerto, como cambiando la tierra primero, pero de una manera que cada frase te cuesta y estás sudando todo el tiempo, de principio a fin, ¿no? Y a veces ni sé cuando después de la primera versión vuelvo con lo que me encuentro. A veces me sorprende, wow, qué bueno. A veces digo, ¿esto? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas cuando estabas traduciendo eso? Cada diferente con cada libro.